Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y hoy vamos a ver el segundo video de esta serie que pudimos titular Los enemigos del cristiano. Hoy vamos a ver la segunda enseñanza y vamos a conocer también cuál es el segundo enemigo del cristiano. Ya en un anterior video pudimos conocer el primer enemigo del cristiano y pudimos aprender que era Satanás, el diablo, ¿verdad? Pero para este segundo video o para esta segunda enseñanza vamos a aprender que el segundo enemigo del cristiano es el pecado. Entonces, enemigo número 2, el pecado. Y es interesante porque podemos decir que tanto Satanás como el pecado son dos enemigos, ¿verdad?, que trabajan muy unidos en contra del cristiano, en contra de los hombres, pero principalmente en contra del cristiano. Y es interesante también pensar que el mismo día que Eva conoció a Satanás, a ese adversario, también ese mismo día Eva, lamentablemente para ella y también para nosotros, conoció a este segundo enemigo, que es el pecado. Entonces, antes de leer algunos textos, vamos a estar viendo, como lo vimos en el primer video, textos que nos enseñan, ¿verdad?, las advertencias, que nos enseñan la lucha inclusive que nosotros como cristianos pues tenemos que librar contra el pecado, porque ahora el pecado se ha constituido un enemigo de aquel que ha nacido de nuevo. Pero antes queremos definir y queremos aprender, ¿verdad?, a la luz de la palabra y a la luz de la teología también, ¿qué es el pecado entonces? A veces hay personas que tienen todavía esa duda, inclusive personas que están dentro de la iglesia, a veces no les queda muy claro qué es pecado, qué no es pecado, y todo eso a veces, ¿verdad?, se presta para confusión e inclusive para que el primer enemigo que pudimos aprender también empiece a meter sus manos dentro de la iglesia. Pero ¿qué es el pecado? La Biblia nos dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, Juan dice que todo el que infringe la ley es un pecador. Es decir, la infracción de la ley es pecado. Ahora, ¿de cuál ley está hablando acá Juan? Juan está hablando obviamente de la ley de Dios, de la palabra. Todo aquel, miren cómo lo dice textualmente Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esa es la definición bíblica de lo que es el pecado, infracción de la ley. Pero también tenemos otros conceptos, ¿verdad?, a nivel teológico que también nos ayudan a entender un poco qué es realmente, qué es el pecado, qué significa este flagelo que tiene prácticamente al mundo en la peor miseria, en las peores circunstancias. ¿Qué es el pecado? Algunos teólogos han explicado que la palabra pecado, ¿verdad?, en su origen, en su griego original o en sus primeras definiciones originales, significa errar al blanco. Encontramos las palabras como amartía, que significa errar al blanco. Significa que desde que el hombre no logra atinar la voluntad de Dios, ya ese hombre está en pecado. Porque el blanco es Dios. Acá se entiende que ese blanco, hágase la idea un poco de un blanco y que está alguien, ¿verdad?, un arquero lanzando flechas. Usted sabe que el objetivo de todo arquero, ¿cuál es? Dar en el blanco. Bueno, ese blanco es Dios. Y lamentablemente cada vez que nosotros como seres humanos no atinamos, no la pegamos, como decimos en Venezuela, a la voluntad de ese Dios, ya eso se constituye pecado. Entonces aprendimos que pecado es infracción de la ley, pero también es errar al blanco. Acá también les coloqué, o tengo mejor dicho, otras definiciones un poco más amplias, más detalladas de lo que es realmente el pecado. El pecado es rebelarnos contra Dios,
rebelarnos contra Dios, que Dios, que sepamos, no, yo quiero independizarme, quiero vivir, no quiero saber la ley de Dios, no quiero hacer la voluntad de Dios. Rebelión contra Dios también es pecado. Otra cosa que también es pecado, deleitarnos en las cosas que Dios no se deleita, también es pecado. O para ponerlo más claro, sentir agrado nosotros por las cosas que Dios no siente agrado, eso también es pecado. Otro punto también, me encanta como una definición que también nos dio en su momento la mamá de John Wesley, un poderoso predicador, ¿verdad?, inglés, y también, bueno, fundador también de la denominación de los wesleyanos. La mamá de John Wesley decía: todo aquello que nuble tu mente o desvíe nuestra mirada o tu mirada y atención hacia Dios es pecado. Eso le enseñaba la mamá de John Wesley a sus hijos, ¿verdad? Todo aquello que nuble tu entendimiento acerca de Dios, todo aquello que desvíe tu mirada hacia Dios, todo aquello que desvíe tu atención hacia Dios es pecado. Así lo entendía la gente, ¿verdad?, de aquella época, y tiene bastante armonía bíblica también, tiene lógica bíblica, porque cuando leemos Santiago capítulo 4 versículo 17, Santiago nos dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjense qué interesante. Entonces hablamos que pecado no es solamente el no hacer, el solo hacer cosas, sino aún las cosas, la voluntad de Dios o las cosas de Dios que sabemos que tenemos que hacer o decir también en muchos casos, y simplemente las omitimos, también eso es pecado. ¿Cómo nace el pecado? Es la segunda es otro punto que también quisiera enseñarles en esta enseñanza. Ya pudimos ver un poco algunos de manera detallada qué es el pecado, infracción de la ley principalmente, pero ¿cómo nace el pecado? ¿Cómo nace? Cuando decimos pecado, ¿cómo nace? ¿Cómo se origina el pecado? Pues Santiago capítulo 1 versículo 13 al 15 nos da un diagnóstico, nos da de verdad una explicación increíble de cómo nace el pecado. Así que simplemente me voy a remitir a leer Santiago 1, 13 al 15 y usted va a entender perfectamente cómo nace el pecado. Santiago dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Qué interesante. Entonces Santiago dice: el pecado viene de una tentación, pero la tentación no viene sola, se engancha de algo. ¿De qué? De nuestros deseos, la parte ahí de concupiscencia. Y cuando nuestros deseos sucumben ante la tentación, nace el pecado, dice Santiago. Y ese pecado, que es la rebelión contra la voluntad de Dios, también tiene otro hijo, también le nace un hijo al pecado, y ese hijo se llama la muerte. El pecado trae muerte, ineludiblemente, hermanos, ineludiblemente el pecado trae muerte. Y vamos a ver algunos textos interesantes ahora sí, para poder estudiar un poco y ver ese enemigo, el peor enemigo, juntamente con Satanás, hermanos. Estos son nuestros enemigos: Satanás, el pecado. Estos son por los cuales tenemos que orar en la oración del Padre Nuestro. Fíjense que una de las cosas principales que encontramos en el Padre Nuestro es cuando el Señor dice: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal.
y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Es bastante interesante eso porque nos da el entendimiento de esa batalla que también tenemos contra el pecado, aún siendo ya cristianos, No estoy hablando en la condición de que no conocemos a Cristo, no. Aún conociendo a Cristo, usted y yo todavía tenemos que seguir librando la batalla contra este enemigo. En Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5, versículo 12. Acá nosotros podemos ver la manera que entró el pecado al mundo. El pecado vino, ¿por qué? Porque lo trajo un hombre. ¿Quién era ese hombre? Adán. Adán le dio entrada al pecado y el pecado le dio entrada a la muerte. Entonces, por cuanto Adán le dio entrada al pecado, por comer el fruto que Dios le dijo que no comiera, porque el día que de él comiere iba a morir, Adán y Eva no hicieron caso. Por culpa de ellos entró el pecado al mundo y el pecado trajo también consigo la muerte, que vuelvo y le reitero, la consecuencia directa, la consecuencia final del pecado es la muerte, amados hermanos. Otro texto, entonces vamos a ver un poco ahora en este momento la oposición del pecado en la vida del cristiano. Porque aunque usted y yo somos cristianos, gloria a Dios, aleluya, aún así todavía estamos presentes al pecado. Todavía el pecado está allí, hermanos. Y es importante que nosotros podamos reflexionar acerca de nuestra debilidad, acerca de las áreas que tenemos que fortalecer. Porque déjeme decirle, hermano, aunque usted es salvo, aunque usted es santo, aunque usted está esperando que Cristo venga a buscarlo, usted todavía no es inmune al pecado. Yo no soy inmune al pecado. Nadie es inmune al pecado. Por eso es importante esta cantidad de textos que le voy a compartir para que nosotros podamos fortalecernos en la palabra de Dios de tal manera que podamos vencer al pecado en esta tierra, en esta vida, podamos vencer al pecado todos los días, porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Romanos capítulo 6, versículo 12 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjense qué interesante cómo Pablo está hablando de que el cristiano tiene que morir al pecado. Tal cual. Hemos muerto al pecado, hemos muerto para el pecado. Pero todavía es el enemigo. Es aquel como el diablo que no se resigna a perdernos. No significa que porque usted es cristiano ya no va a haber tentación, ya no va a tener luchas espirituales. No, hermano, todo lo contrario. Nuestras mayores luchas espirituales empezaron el día en que usted y yo decidimos ir en contra de la corriente pecaminosa de este mundo. El día que usted dijo, Señor, yo a partir de ahora quiero andar en camino de santidad. A partir de ese día, hermano, su más grande enemigo se convirtió el pecado. El pecado se convirtió en su más grande enemigo porque el pecado no quiere que usted viva en santidad. El pecado no le interesa que usted viva en santidad. El pecado quiere llevarlo a usted como le pasó al hijo pródigo. Quiere llevarlo a circunstancias más lamentables para que se encuentre usted peleando con los cochinos, con los chanchos por algo de comida. Cuando la realidad es que en la casa de nuestro Padre tenemos alimentos y en abundancia. Tenemos amor, tenemos paz, tenemos comunión, tenemos santidad, tenemos gozo. Pero el pecado no quiere que usted y yo participemos de estas cosas. El pecado busca sacarnos de estas bendiciones espirituales. Y es por eso que nosotros tenemos que reconocer al pecado como lo que es un enemigo, no un amigo. Es un enemigo el pecado. El cristiano tiene que ver al pecado como tal, un enemigo. Romanos 6, 11 al 12
Nos sigue hablando el apóstol Pablo, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Recomendaciones apostólicas. Hermano, no permita que el pecado reine en su cuerpo. El día de hoy, Dios mío, la gente hace lo que quiera con su cuerpo bajo la premisa que es su cuerpo. Pero usted y yo, hermano, desde el día en que usted y yo creímos en Jesucristo, nosotros renunciamos a nuestro cuerpo. Este cuerpo no es nuestro. Este cuerpo, la Biblia declara que si usted y yo verdaderamente hemos creído, este cuerpo ahora que es templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Así que yo no puedo entregar ahora mi cuerpo a cualquier cosa. Yo no puedo ahora entregar mi cuerpo a que me lo estén marcando como si yo fuera una vaca o si yo fuera un animal. No, no tengo que entregar mi cuerpo para que lo estén estampando. Yo no soy periódico y usted tampoco es periódico. Así que no deberíamos nosotros caer en esa concupiscencia. No obedezcamos al cuerpo en esta concupiscencia porque el pecado busca arrastrarnos a estas cosas. Pero Pablo acá dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y tenemos Romanos 6, versículo 23, que también nos habla bastante claro, algo que ya yo le he dicho ya anteriormente en este mismo video. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Tan sencillo. La paga del pecado es muerte. Si tú te vuelves un esclavo del pecado, ¿sabes cómo te va a pagar el pecado? Con muerte. O si no, observa el mundo que tenemos el día de hoy. Observa el mundo, hermano, en la cual estamos viviendo usted y yo el día de hoy. Échele un vistazo al mundo en la que usted y yo estamos viviendo. Un mundo totalmente tomado por el pecado. Y por eso podemos ver muerte por doquier, muerte por todas partes, tristeza, amargura. Es un mundo totalmente insípido. ¿Quién volvió al mundo insípido? ¿Quién le quitó al mundo el sabor? El pecado se lo quitó. El pecado volvió las rosas. El pecado le colocó espinas. Por causa del pecado las rosas tienen espinas. Porque el pecado es muerte. Y acá lo está reiterando el apóstol Pablo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, hasta este momento yo creo que queda bastante claro que vale la pena. Estoy simplemente compartiéndole textos para que usted entienda que vale la pena oponernos todos los días en contra del pecado. Porque el pecado, como les dije, es un enemigo que no nos va a abandonar por cuenta propia. Nosotros tenemos que sacarlo de nuestra vida. Nosotros tenemos que sellar nuestra vida, sellar nuestro corazón con la palabra de Dios, sellar nuestra vida con el Espíritu Santo para que el pecado no encuentre lugar. El pecado está siempre, va a estar buscando lugares como el diablo. También anda por ahí buscando en qué lugar poder colarse. Pero a diferencia del diablo, que tiene solamente la capacidad de atacarnos desde afuera, el pecado tiene una ventaja mayor que la del diablo, y es que nos puede atacar desde nuestro propio cuerpo, hermanos. Sí, desde nuestro propio cuerpo, este cuerpo de muerte, como le llamaba también el apóstol Pablo. También muchas veces nos quiere arrastrar al pecado. Nos quiere arrastrar a cometer cosas que sabemos que no es la voluntad de Dios. Cosas que sabemos que Dios no le complace. Cosas que sabemos que a Dios no le agrada. Pero a veces le damos más poder a la carne. Le damos más poder al cuerpo. Y el cuerpo nos termina dominando tanto que terminamos obedeciéndole sus concupiscencias.
y nos lleva plácidamente a las manos del pecado. Pero también el autor a los Hebreos nos habla y nos dice en Hebreos capítulo 3, versículos 12 hasta el 13, nos dice: mirad, hermanos, escuchen, hermanos, es decir, él está hablando con creyentes, no está hablando con incrédulos. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Miren qué advertencia nos está dando el autor a los Hebreos, para que ninguno de nosotros, hermanos, caigamos en el engaño del pecado. El pecado nos puede endurecer inclusive el corazón. Usted cometió un pecado un día y de pronto no lo confesó, no se puso a cuentas con el Señor. ¿Sabe lo que pasa al día siguiente? Ese pecado permanece allí. Pero no solamente que ese pecado permanece allí, sino que ese pecado, ¿verdad? Como si fuera una especie de pega, va endureciendo tu corazón. Va endureciendo tu corazón al punto tal de que a ese pecado le sumas otro pecado más, le sumas otro pecado más, otro pecado más. Cuando te vienes a percatar, tu corazón ha sido endurecido totalmente por el pecado. Y ahora te encuentras tú peleando en las redes sociales, te encuentras tú peleando en Facebook, diciendo: ay, pero ¿por qué es malo que yo haga esto? Ay, no me critiquen, no me juzguen, no me señalen, porque tu corazón ya se endureció. Porque la verdad es que tú sabes que lo que estás haciendo es pecado. Pero como tu corazón se endureció, ahora estás buscando una justificación por tus pecados. Te conviertes en un Saúl, en contraste con un David, que cuando lo confrontaron con su pecado se arrepintió. Saúl no, Saúl endureció más su corazón y Saúl estaba más preocupado en matar a su sucesor David en vez de ponerse a cuentas con el Señor. Por eso que yo le invito, como lo dice aquí el autor a los Hebreos, no caiga en el engaño del pecado, hermano. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Clame a Él, póngase a cuentas con Él, pero luego que se ponga a cuentas con Él, vayas un poquito a Juan capítulo 8 y tome el consejo que el Señor le dio a aquella mujer adúltera. Vete y no peques más. Vete y no peques más, porque reincidir continuamente en el mismo pecado también termina endureciendo el corazón, hermanos. Así que no podemos vivir como si fuéramos como los hámster que están allí en el molinito y corren, pero nunca llegan a ningún lado. Tengamos cuidado de ser ese tipo de cristianos que está como en la ruleta y da vuelta, pero no avanza. ¿Por qué? Pecamos, pedimos perdón, pecamos, pedimos perdón, pecamos, pedimos perdón, pecamos, pedimos perdón. Y realmente simplemente eso lo que refleja es que nuestro corazón está endurecido, porque seguimos reincidiendo en el mismo pecado. No es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es: te perdono, vete y no peques más. Les leo otro texto más, Hebreos capítulo 12, versículo 4. Nos sigue hablando el autor a los Hebreos. Y miren qué precioso texto nos da como advertencia en contra del pecado. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Qué significa ese texto, pastor? ¿Qué significa Hebreos 12:24? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hermanos, precisamente significa que tenemos una lucha contra el pecado. Y cuando tú tienes lucha, tienes que dar lo mejor. Eso es como una lucha grecorromana, ¿verdad? En aquella época estaban dos gladiadores ahí peleando en el cuerpo a cuerpo. No solamente era una pelea de cuerpo a cuerpo, una pelea de resistencia. Porque muchas veces en esas llaves que estos hombres se hacen, por ahí quedaban minutos ahí amarrados en esa llave.
y las energías se iban perdiendo y las fuerzas se iban bajando. ¿Quién terminaba ganando? ¿Quién terminaba imponiéndose sobre el otro? Aquel que resistió más, aquel que no desmayó, aquel que su brazo no bajó. Estos son los ejemplos que está tomando acá la Biblia con nosotros, hermanos. No baje la guardia ante el pecado. No baje la guardia, hermano, porque es mucha tristeza lo que estamos escuchando en este siglo XXI. Es mucha tristeza de ministros, mucha tristeza de hombres que en algún momento definitivamente lo veíamos como el ejemplo de varones de Dios, como ejemplo de siervos de Dios. Inclusive lo recomendamos a muchos como ejemplos de varones de Dios, y luego pues uno se va enterando y uno se va escuchando cosas que de verdad da bastante tristeza. Pero ¿sabe por qué pasan estas cosas? Y estoy seguro que van a seguir pasando porque no hemos querido entender Hebreos 12:4. Estamos en una batalla contra el pecado y usted tiene que dar lo mejor, tiene que dar lo más que pueda, tiene que resistir hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Les regalo 2 textos más. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Les he compartido, hermanos, puros textos que buscan hacernos entender la batalla que tenemos contra el pecado, pero también que nos dan herramientas de cómo también nosotros podemos vencer al pecado, porque al pecado se le puede vencer. Nunca crea la mentira, amado cristiano. Si usted es un verdadero cristiano, nunca crea la mentira que al pecado no se le puede vencer en esta tierra. No, se le puede vencer. Si no, la Biblia no lo pediría, la Biblia no lo enseñaría. Y si Cristo lo enseñó, no solamente a modo de enseñanza, sino aún como ejemplo de vida, siendo perfecto, sin manchas, no habiendo cometido ni un pecado, pues el Señor ha sentado un precedente, ha sentado un antecedente, ha sentado, pero mira, pruebas reales y contundentes que todo aquel que le sigue puede también vivir una vida santa como la que él vivió. Así que, hermanos, sigo recordándole esa palabra: vete y no peques más, vete y no peques más. Primera de Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Gloria a Dios, qué tremendo texto. Terminó con el pecado. Cristo en la cruz, padeciendo en la cruz, Pedro dice, terminó con el pecado. Y si usted sigue leyendo el versículo 2, el versículo 3 en adelante, usted va a ver que Pedro dice, para que nosotros ya no vivamos más como vivíamos antes. Así como Cristo en la cruz del Calvario terminó con el pecado, así también usted y yo en este tiempo, en este momento, en este siglo perverso, totalmente lleno de pecado, Cristo también nos pide, termina con el pecado en tu vida. Termina con el pecado en tu vida. No lo consientas más. No lo veas como un huésped en tu casa. No lo veas como un invitado que hay que darle de comer, que hay que atenderlo, que no puedo ser grosero con él. No, velo como un extraño. Ve el pecado en tu vida como un ladrón. Viene a robarte. Tienes que sacarlo. Sácalo a los golpes. Sácalo de manera muy violenta. Tomando analogías, ¿no? Tomando analogías, pero quiero que me entienda, hermano. Saca el pecado de su vida. Saca el pecado de su vida, porque esa fue la maldición de Israel. Dios los sacó de Egipto, pero ellos nunca pudieron sacar a Egipto de sus vidas. Nunca pudieron sacar los pecados de Egipto de sus vidas. ¿Y qué nos enseña la Biblia? Terminaron regados en el desierto. Ninguno de ellos, de estos que habían estado en Egipto, de 20 años hacia arriba, ninguno vieron Canaán. Ninguno vieron la tierra prometida. ¿Saben por qué? Porque nunca trataron con su verdadero problema, con el Egipto que había dentro de ellos. Nunca trataron ese problema.
Nunca tuvieron esa conciencia de que para entrar a Canaán, ellos tenían que sacar a Egipto de sus corazones. No lo hicieron y se perdieron Canaán. Y lo mismo le digo a usted el día de hoy. Tiene que sacar el pecado de su vida, hermano. Tiene que sacar el pecado de su corazón si lo tuviere. Y si no lo tiene, gloria a Dios. Cierre filas. Cierre filas como un castillo. Cierre las puertas. Si ve que los castillos o los pueblos en la antigüedad, cuando no había guerra, las puertas estaban abiertas, la puerta de la ciudad. Todo el mundo entraba, salía y había un tránsito fluido. Pero automáticamente se tocaba trompeta. Hay una guerra con algún enemigo, la puerta se cerraba. Nadie podía salir, nadie podía entrar. Pues una buena analogía. Cierre puertas al pecado, hermano. Hermana, cierre puertas al pecado. Joven, cierra puertas al pecado. Aún los niños están en la capacidad también de cerrar puertas al pecado si lo quieren hacer. Porque la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es abundante para que nosotros podamos vencer al pecado, hermanos, en todo terreno posible. Termino con Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. De verdad, un texto increíble y se los voy a compartir. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahí está. La primera intención de Dios, la primera intención aún del escribiente Juan, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cuál es su primera intención? Para que no pequéis. Porque yo he visto mucha gente mal utilizando este texto y dicen, ay, la Biblia dice que si pecamos tenemos abogado. Es verdad, lo vamos a leer ahorita. Sí, si pecamos tenemos abogado, pero el abogado no es como que no es la primera opción, no es la primera voluntad. La primera voluntad no es que, bueno, cada vez que pequen aquí tengo un abogado, no. La primera voluntad de Dios es la que dice Juan acá en primer lugar, para que no peques. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequéis. Y luego dice, y si alguno, fíjese con la manera que lo coloca Juan, y si alguno, Juan lo pone como algo hipotético, como algo que a lo mejor llegará a pasar. Juan no lo pone, Juan no lo coloca, o por lo menos yo al leerlo no siento que Juan lo está colocando como una rutina de vida. Juan no lo está colocando aquí como algo que tú haces todos los días. Imagínense una persona cuando comete un delito, ¿qué es lo que hace el Estado? O la misma persona se lo consigue, le consiguen un abogado. Pero imagínense una persona necesitando un abogado todos los días. Llegaría un punto donde diría, no, mira, no podemos defenderte más porque si estás tan transgrediendo la ley cada segundo, cada minuto, si no hay abogado que pueda contigo. Entonces es el mismo ejemplo. Por eso es que Juan dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tal cual. Pero antes de enamorarnos de la parte B, yo creo que Dios quiere que nos enamoremos de la parte A. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, hermanos, interesante este segundo enemigo. El segundo enemigo del cristiano, el pecado. El pecado. El pecado que es la causa número uno de toda la tragedia humana que usted puede ver y que usted no puede ver. Lo que usted ve y lo que usted no ve, la causa es una sola, el pecado. Y gloria a Dios que Jesucristo vino para hacer la cura para ese gran mal. Así como hoy todo el mundo está buscando vacuna anti-COVID, pues bueno, Dios a su tiempo, Dios en su momento específico proveyó a la humanidad una vacuna antipecado. Y esa vacuna antipecado se llama Jesucristo. Así que te puedo preguntar, ¿ya te has suministrado esa vacuna?
esa vacuna antipecado llamado Jesucristo? ¿Has creído en el Hijo de Dios? ¿Has entendido que Él perdonó todos tus pecados si tú los confesaste delante de Él? Que su sangre tiene poder para perdonar cualquier pecado, hermanos. Isaías 59:1 dice: he aquí la mano de Jehová no se ha cortado, ni los ojos de Jehová se han agraviado para liberar, sino que son vuestros pecados que han puesto separación entre Dios y entre ustedes y mí, dice el Señor. Pero en Isaías 1:18 luego nos dice el Señor: venid y estemos pues a cuenta. Si vuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, hermano, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda quitar. Todo pecado puede ser perdonado si es traído a la cruz de Cristo. Así que no desaproveche esa gracia de limpiarse. Me encanta y es imposible para mí hablar de pecado y no recordar a aquel hombre en la cruz. Como lo dice ese precioso himno, hay un precioso manantial con la sangre de Manuel que purifica todo aquel que se sumerge en él. Y en una de las estrofas dice: el malhechor, pendiente de una cruz, él vio la fuente. ¿Qué hizo el malhechor? Y se lavó. Se lavó. ¿Cómo se lavó este malhechor pendido en la cruz? ¿Cómo se lavó ese malhechor? Creyendo en Jesús. ¿Cómo se puede lavar usted? Creyendo en Jesús. ¿Cómo me lavé yo? Creyendo en Jesús. ¿Cómo se han lavado millones de hombres y mujeres a través de la historia de la iglesia? Creyendo en Jesús. Porque esa es la manera de lavarnos del pecado. Es la manera de ser libres de la esclavitud del pecado. Es la manera de ser libres del poder del pecado. Y tenemos la esperanza que ese mismo Cristo que nos hizo libres de la esclavitud del pecado, ese mismo Cristo que nos hizo libres del poder del pecado, un día también nos va a hacer libres de la presencia del pecado. Ya no veremos más al pecado con nuestros ojos. Hoy lo vemos por todas partes. Hoy no hace falta salir de tu casa para verlo. Basta comprender el televisor, basta comprender el celular y ahí está el pecado. Y usted sabe de qué estoy hablando. Ahí está el pecado. En sus diversas formas, ahí está el pecado. Pero un día, glorioso día, el Señor nos va a librar de la presencia del pecado. Pero mientras ese día llegue, ¿sabe cuál es la voluntad de Dios? Vete y no peques más. Hermano, no importa que se le haya olvidado todo lo que le he compartido en estos minutos, pero por favor, llévese esta enseñanza, llévese estas palabras en su corazón. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Y definitivamente, si le damos lugar a esa palabra en nuestros corazones, vamos a poder vencer el pecado. Porque con Cristo podemos vencer al pecado. Un enemigo cruento, un enemigo fuerte, un enemigo implacable. Es el Goliat. Pero Dios es más poderoso. Su gracia es mayor que cualquiera de mis pecados, también dice un precioso himno. Su gracia es mayor que cualquiera de mis pecados. Así que, hermanos, este era el enemigo número 2. Ya nos estaremos viendo en el próximo video para hablar del enemigo número 3 del cristiano. Pero hasta este momento hemos visto dos tremendos enemigos del cristiano: Satanás y el pecado. ¿Qué significa eso? Estamos en una batalla, hermanos. No se duerma. No deje de velar, no deje de orar, no deje de leer las escrituras, no deje de meterse en la palabra, hermano. No lea, no estudie, vive en la palabra. Es lo que le puedo decir. Vive en la palabra de Dios. Y definitivamente va a poder mantenerse firmes en días en donde muchos están cayendo. Hermanos lejanos, pero también hermanos de la fe muy cercanos en doctrina, cercanos en entendimiento de la palabra, están cayendo. Pero cuando usted ve estas cosas pasar, mire,
lea más, estudie más, ore más, santifíquese más y cierre las puertas al pecado. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video, hermano. Que Dios te guarde.